Muy buenas tardes, habla Cristian Díaz. En este pequeño video vamos a enseñarle un poco más de la historia de la administración. En este caso vamos a hacer un resumen muy corto del capítulo 11 al capítulo 15 del libro Fundamentos de la Administración. Eh, en este caso yo les voy a hablar de la primera parte del capítulo 11, donde vamos a encontrar lo que es la época medieval. En el principio el feudalismo, donde el feudalismo era manejado por los señores feudales, quienes poseían mucha tierra, la cual era la única medio que se trabajaba a partir de sus campesinos, de sus propias familias, y como eran retribuidos ellos eran retribuidos de parte de seguridad por el imperio que el señor feudal manejaba. O sea, ellos trabajaban para pagar su seguridad como tal. También encontramos dentro de este capítulo lo que son los gremios comerciantes y las asociaciones de comerciantes. Eh, ¿Qué eran estos? Estos eran como las pequeñas empresas que se comenzaron a crecer, donde el maestro, quien encabezaba, le enseñaba a una serie de jóvenes hasta de un periodo de 10 a 12 años para que ellas personas que fueron sus aprendices sí pudieran comenzar a montar una empresa como tal. En ese tiempo se manejaba mucho lo que era el calzado y eran los maestros los que se encargaban del tema de enseñar. En este capítulo también encontramos lo que es el burgo medieval, donde eran murallas constituidas alrededor de 4 kilómetros y era como se defendían pues en ese tiempo la gente. En ese tiempo se veía mucho tipo de murallas o mucho tipo de ejércitos que eran los que realmente organizaban lo que era el pueblo como tal, y afuera de las murallas pues ya había otra clase de personas. También encontramos lo que es la Iglesia Católica, que tuvo un punto muy importante en la época medieval. Después de la caída del Imperio Romano, fue la encargada como de ser la primera como entidad clara en manejar un tema administrativo, ya que era pues desde arriba que lo encabezaba el señor Papa, luego seguían los párrocos y iban siguiendo de la siguiente manera hasta llegar a nosotros en ese tiempo, los que escuchaban la palabra, y eso fue como el primer ente administrativo en organizar como tal una ciudad. También encontramos lo que fueron los monjes medievales, quienes eran capaces de organizar, basados en lo que era el Imperio Romano, un tipo de ideologías religiosas en otras ciudades. Esta es la primera parte. Vamos a ver qué continúan mis compañeros. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Santiago Luna y yo les voy a exponer sobre el capítulo 12, que corresponde a las manifestaciones de la administración en la Edad Moderna y en la Edad Contemporánea. La Edad Moderna se caracteriza en dos grandes momentos, que son el descubrimiento de América en 1492 y la Revolución Francesa en 1789. Durante este periodo se introdujeron grandes acontecimientos como lo fueron la Revolución Industrial, la Revolución Francesa que culmina, el protestantismo, y también abarcó grandes acontecimientos como fue el Renacimiento y la formación de estados nacionales. Este periodo incluyó la importancia que tuvo al mundo europeo a impulsarse como fue el cristianismo y el comercio. Cuando hablamos del cristianismo, pues, lo impulsó gracias a que su organización y su pensamiento se llevó tanto en la Edad Moderna y en la Edad Contemporánea hasta los días de hoy. Comprendemos que la Edad Contemporánea empieza a partir de la Revolución Francesa, en donde se comienza a generar un nuevo pensamiento y una nueva capacidad que tuvo el hombre y el mundo contemporáneo para adquirir su economía y su enriquecimiento personal, también como la búsqueda para la organización en el sector privado y público. Comprendemos que en este comienzo tuvo la importancia de Marco Polo cuando se descubrieron nuevos territorios y nuevas tierras, y al mismo tiempo se comenzó a notar sobre la Edad Moderna, a principios de esta, la actividad administrativa que se expedía en la realización de barcos, en la expedición de tierras nuevas por mar y por tierra. También se daba el descubrimiento de mercancías, se trabajaba mucho sobre también la expedición de mercancías, bodegaje. También fue importante este periodo al comprender que gracias a estos nuevos descubrimientos de tierra y conquistas y colonizaciones se dio una nueva organización empresarial en donde las costumbres y la actividad económica del hombre
tuvo un nuevo impulso y tuvo una nueva mentalidad que fue abarcando todo este nuevo proceso. Aquí es donde aparece el mercantilismo, en el cual se comprende el sistema económico que pone énfasis entre el comercio entre naciones y estas entre sus colonias, ya que fue importante el siglo XV, donde se descubrieron nuevas tierras, donde el mundo se encontró con nuevas riquezas, donde se encontraron también confirmaciones de teorías, por ejemplo, sobre la redondez de la Tierra. El mundo comenzó a experimentar nuevas cosas, nuevos conceptos y nuevas teorías, en donde hicieron cambiar su mentalidad y abrir paso al comercio, un comercio más grande, una economía más extensa, donde encontraron su necesidad de ampliar esa economía, de ampliar ese comercio, donde se crearon las minas de oro y plata, donde comenzó a tomarse más la mentalidad de enriquecimiento propio, donde se borraron muchos conceptos erróneos que impartía la Iglesia Católica también, donde se tomó fuerza este mercantilismo europeo e impulsó al comerciante a hacer actividades que lo llevarían a su propio beneficio, y tanto no solamente para él, sino a contribuir a un comercio de un Estado a una nación. En este mercantilismo es importante resaltar que el protestantismo y el calvinismo fueron importantes en este cambio de mentalidad que hubo, ya que fue un impulsor en este proceso mercantil, donde borró el concepto de la Iglesia Católica sobre la prohibición o sobre la mala costumbre del enriquecimiento propio. Impulsó a desarrollar el ahorro, impulsó a generar riquezas propias, impulsó a generar economías extras. Esto fue lo que hizo al mercantil, a generar economías y a generar un Estado fuerte, en donde aparecieron ya nuevos hechos como lo fueron las firmas o sociedades, donde apareció una persona jurídica diferente a la natural, donde aparecieron los seguros, donde aparecieron las letras o pagares de cambio, donde apareció la moneda de cambio, donde apareció también diferentes hechos que contribuyeron a todo este proceso y que reunieron no solo un progreso europeo y llevó a la sociedad europea a contribuir a una economía más fuerte, a la organización de los estados nacionales más fuertes, a tomar ese impulso y a dejar esas costumbres atrás que quizás no dejaban a las personas avanzar, digamos, y cambiar esa mentalidad. Aparece también el cameralismo. Este cameralismo nace en Alemania, en donde se preocuparon por métodos, técnicas y procesos administrativos de los asesores, en crear un Estado más fuerte y darle más convicción propia. Estos funcionarios se reunían y decidían y tomaban decisiones sobre la administración del Estado para contribuir al logramiento de digámoslo así, de estos objetivos y de estos resultados, en donde estos funcionarios acordaban leyes para fortalecer la economía del Estado, para capacitar a los empleados que ejercían funciones del Estado también, para acreditar sus técnicas y procesos administrativos de la economía. Fueron importantes estos a la hora, ya que estos cameralistas se preocupaban por la distribución y reglamentación de las actividades económicas, también se preocupaban por la administración del Estado, también se preocupaban también sobre la capacitación sobre el personal que ejercían esos trabajos. Fue importante tomar todas estas decisiones porque ellos impulsaron tomando en cuenta el espíritu mercantilista y lo reglamentaron para tener así una mayor organización y una mejor contribución que hiciera posible una organización de un Estado más fuerte y más eficaz. Se lograron unos resultados óptimos y de manejo. Ahora hablaremos del capítulo 14, en donde se abarcan los conflictos entre el capital y el trabajo, o más bien entre las empresas y los trabajadores. A veces acá en este punto es donde partieron varias doctrinas y varias ideologías políticas, en donde nos encontramos con una doctrina en donde se creía que las relaciones entre el capital y el trabajo se podían dar de una manera pacíficamente, desarrollando ideas que contribuían a los dos, que buscaban soluciones para los dos, y la otra que se hizo muy fuerte y muy popularmente, que fue la doctrina de Carlos Marx, en donde ponía un sistema en donde decía que el comunismo o la sociedad pública debía ejercer sobre el capitalismo y sobre donde debía reemplazar la propiedad privada para así lograr el ungimiento de esta guerra de clases. En donde comenzamos a hablar de donde varios autores comenzaron a escribir textos como fue la Utopía, en donde se desarrolla precisamente una comunidad en donde se trabajará específicamente el tema de libre empresa, el tema de una sociedad en donde se trabajara unidos, en donde no hubieran problemas. Y llegó Carlos Marx a contradecir estas teorías y decir que la propiedad privada debería reemplazarse por una propiedad pública en donde se libraran de todos sus conceptos. Esta ideología fue tomando tanta fuerza que se implementó en Rusia,
fue donde apareció popularmente el comunismo, con la lucha contra el capitalismo. Se puede tomar los datos históricos y se comenzaba a trabajar sobre una lucha de clases. Particularmente siempre existió la guerra entre los obreros y los trabajadores y las correspondientes entidades públicas y también del sector privado, en donde generalizaban estos conflictos y no se tomaban decisiones de acuerdo. También es importante abarcar que estos autores, principalmente los que apoyaban estos conflictos del capitalismo y buscaban soluciones pacíficas en donde trabajaban todos juntos, buscaban precisamente que se diera esa organización y esa actividad administrativa bajo ciertos criterios y reglamentaciones que impartían que debían tener tanto el capital como el trabajo que debían seguir para trabajar juntos. Carlos Marx influyó en esa doctrina, pero no se tomó tanto en cuenta sobre el capitalismo y planteó contradecir esto, creando así el comunismo, tomando así mayor fuerza. Hola, buenas tardes, mi nombre es Andrés y vengo a hablarles un poco sobre la historia de la administración en los diferentes reinos indígenas de América. Pues como hemos podido ver en el transcurso de la evolución y el desarrollo del hombre, al momento de la aparición de la administración, es ahí como base fundamental que el hombre empieza a trabajar en sociedad, ya que el hombre por naturaleza es un ser social. De ahí se genera la necesidad de organizarse. Ejemplos de la administración y su gran influencia en los diferentes reinos indígenas como lo fue en el azteca, el inca, el maya y el chibcha, dando así características a cada uno de estos reinos. Hablando del imperio azteca, podemos ver que su cultura giraba en torno a diferentes actividades como lo eran las agrícolas, religiosas, recreativas y entre otras como la guerra. Su principal actividad era la agrícola, ya que de ahí era donde las tierras se distribuían entre los jefes de cada familia para organizarse en la construcción de obras en beneficio común para este imperio, recolección de cosechas, elaboración de productos, en la cual también de igual manera pagaban un impuesto que era la base fundamental de este imperio. Otro ejemplo que podemos ver de la influencia de la administración es en el pueblo maya. En cuanto a sus construcciones y edificaciones, los mayas manejaban una monarquía hereditaria, lo cual indicaba un grado alto de administración social, ya que ellos su sociedad se basaba en clanes y familias. Si estos clanes y familias pertenecían a la monarquía o al alto poder, eran los encargados de monopolizar la parte política y religiosa. Otro ejemplo que podemos ver es el sistema administrativo en el Imperio Inca, que se basaba en el mantenimiento de caminos y puentes, ya que ellos manejaban un sistema de mensajería único que funcionaba mediante relevos. Es ahí donde podemos ver, estos son pequeños ejemplos de cómo la administración ha venido influenciando desde épocas muy antiguas y ayudando al hombre en su desarrollo y beneficio, dejándonos ver así cómo la administración es una parte fundamental e importante en nuestro día a día.